Acrobacias temerarias suelen hacerse por adrenalina, fama o dinero, pero a veces salen terriblemente mal. En este video veremos 5 historias reales de personas que forzaron sus límites demasiado y perdieron la vida por ello. No son simples accidentes, son muertes inquietantes que muestran cómo un solo error puede llevarte a algo de lo que no hay regreso. Era julio de 2013 en San Petersburgo, Rusia. Pavel Kashin, un freerunner de 22 años, estaba en una cornisa angosta en lo alto de un edificio de 16 pisos. Un amigo cerca grababa. Pavel se preparaba para un salto mortal hacia atrás, un movimiento que ya había hecho muchas veces. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. Pavel no era solo otro atleta, era uno de los artistas de parkour más conocidos de Rusia y respetado en todo el mundo. Tenía fama de forzar los límites físicos. Sus saltos y giros eran intensos y el control de su cuerpo era algo admirado por muchos. Aún existen videos en línea donde se lo ve saltando entre techos, girando sobre obstáculos y moviéndose con facilidad en espacios reducidos. Para los que no practicaban, sus acrobacias podían parecer peligrosas, pero quienes hacían parkour entendían que lo suyo requería foco, fuerza y años de entrenamiento. Por eso lo que pasó ese día impactó tanto. Mientras Pavel estaba en el borde del techo, se preparó para el movimiento. El objetivo era girar hacia atrás y aterrizar en la misma cornisa, de apenas unos pies de ancho, sin cuerdas ni equipo de seguridad. Su amigo tenía la cámara lista. Una foto captó el momento exacto en que Pavel estaba en el aire. Esa imagen luego se expandió en internet y se volvió una de las más reconocidas en el mundo del parkour. Completó el giro, pero al aterrizar perdió el equilibrio. No logró afirmarse y resbaló. Pavel cayó casi 60 metros al suelo. No sobrevivió. La noticia de su muerte se difundió rápido. Comunidades de parkour y atletas de todo el mundo quedaron impactados. El grupo Freerunning Sweden publicó un homenaje al día siguiente, compartiendo respeto y condolencias para Pavel y su familia. Para muchos afuera, la acrobacia parecía un riesgo sin sentido. Pero quienes conocían a Pavel y entendían el parkour, decían que venía de disciplina y propósito. Sus amigos no lo llamaron insensato, lo llamaron valiente, no por falta de respeto, sino porque comprendían su mentalidad. Los padres de Pavel estaban devastados, pero cuando la foto de él en el aire comenzó a circular, lo permitieron. Esperaban que hiciera reflexionar a otros antes de intentar algo similar. El padre de Pavel dijo que si esa foto lograba que una sola persona evitara el mismo destino, entonces compartirla tenía sentido. El parkour, también llamado freerunning, viene de una palabra francesa que significa ruta. Nació como entrenamiento militar, llegar de un punto a otro usando solo el cuerpo, sin equipo, sin ayuda. Solo correr, trepar, saltar y rodar para absorber el impacto. Con el tiempo el parkour se volvió una cultura global. Para muchos significa libertad personal, para otros un modo de desafiar los límites. Pero no está libre de riesgos. A diferencia de deportes tradicionales, el parkour rara vez tiene equipo de seguridad. Ese peligro es parte de su atractivo, pero también trae consecuencias. La historia de Pavel no es la única. David Harrison, de 20, murió tras chocar con cables eléctricos en una acrobacia con un poste de energía. Ray Conner, de 23, cayó por un techo en Italia tras errar un salto. Una rusa de 24 años perdió la vida en su primera clase de parkour en una azotea. En Turquía, un chico de 17 cayó durante una demostración. Otro adolescente en Madrid murió tras caer 11 pisos en una obra en construcción. Pese a estos hechos, muchos freerunners siguen empujando los límites. Para algunos, el riesgo es parte del atractivo. Pero la historia de Pavel sigue presente en la comunidad. Era hábil. Ya lo había hecho antes, pero un solo resbalón en ese techo terminó con todo, y eso fue suficiente. Era el 22 de abril de 2008 en las montañas de San Bernardino, California. Stephen K. Miller, un exentrenador de animales de 39 años, volvió a un lugar conocido, un centro privado de entrenamiento llamado Predators in Action. Era de su primo Randy Miller, y Stephen había trabajado allí antes. Ese día regresó para ayudar a filmar un video promocional. La grabación incluía a Rocky, un oso grizzly de 2 metros y 10 y más de 300 kilos que había salido en la película Semi-Pro de Will Ferrell. El plan era que Stephen luchara con Rocky para la cámara,
algo que el oso ya había hecho en escenas controladas. Pero lo que debía ser una simple filmación terminó en tragedia. Randy Miller había entrenado animales para grandes películas de Hollywood como Gladiator, The Last Samurai y The Island of Dr. Moreau. Sus animales también aparecieron en recreaciones de ataques para National Geographic y Discovery Channel. Stefan había ayudado a criar y entrenar a otro oso llamado Dakota, pero para 2008 ya se había alejado del centro. Estaba enfocado en otros proyectos, como coeditar una revista y lanzar una red social. Stefan no estaba fuera de lugar al volver. De hecho, recientemente había hecho una sesión de fotos con Rocky y se sentía cómodo con él. Confiado en ese vínculo, pidió ser grabado luchando con el oso, igual que Randy lo había hecho al reemplazar al doble de acción de Will Ferrell. La idea era filmar algunas tomas tranquilas de Stefan y Rocky juntos, antes de pasar a la parte coreografiada. Stefan entendía lo que debía hacer, pero antes de que la escena empezara oficialmente, Rocky se levantó, una postura que usaba para prepararse para luchar. Aún no se había dado la señal. Stefan no estaba en posición. Tenía los brazos a los costados y no estaba listo para manejar el tamaño y la fuerza de Rocky. En cuestión de segundos, Rocky dio un paso y lo alcanzó. Randy, que estaba cerca, corrió con un bastón para intentar distraer al oso. Otros del equipo usaron gas pimienta en un intento desesperado por frenar el ataque. Pero ya era tarde. Rocky mordió a Stefan una vez, pero en un área vulnerable. Sus mandíbulas perforaron la arteria carótida y la vena yugular. La herida fue fatal. Los paramédicos llegaron cerca de las 3 de la tarde, pero Stefan murió en minutos. Randy quedó destrozado. En entrevistas dijo: «Me está matando, éramos como hermanos». Creía que el oso había seguido su entrenamiento y que todo ocurrió solo porque Stefan no estaba en la posición correcta. Luego se iniciaron varias investigaciones. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y la Oficina Estatal de Seguridad Laboral examinaron el hecho. También se investigó a la empresa de filmación eSeekers Incorporated para determinar si se habían seguido las normas de seguridad. Grupos de derechos animales, incluido PETA, pidieron que Rocky fuera retirado y llevado a un lugar sin contacto humano. Las autoridades finalmente dictaminaron que fue un accidente. Rocky no fue sacrificado, pero quedó prohibido para apariciones públicas y trabajos en cine. Solo podía interactuar con sus entrenadores. Randy defendió a Rocky, llamándolo dócil y leal. Dijo que Stefan no habría querido que el oso sufriera por lo ocurrido. En 2012, Randy y su equipo legal intentaron levantar las restricciones, alegando que se habían añadido nuevos protocolos de seguridad y que el oso no era un peligro. El USDA ya había autorizado a Rocky a trabajar fuera de California, pero el mercado fílmico del estado seguía cerrado para él. El 3 de octubre de 2012, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de California rechazó el pedido. En 2022, Rocky fue trasladado a un gran santuario en Alpine, California, donde ahora vive lejos de los rodajes y del contacto humano. La muerte de Stefan Miller fue un accidente devastador, ocurrido en segundos pese a sus años de experiencia. Confiaba en el proceso, en el animal y en la gente a su alrededor. Pero un pequeño error de tiempo le costó la vida y lo cambió todo. Era el 21 de agosto de 2011 en la base aérea de la Guardia Nacional de Selfridge, en Harrison Township, Michigan. Más de 75,000 personas habían ido a ver el día final del show aéreo anual. Muchos estaban allí por un hombre, Todd Green. Todd, de 48 años, era uno de los acróbatas de alas más hábiles del mundo. Había hecho acrobacias peligrosas por más de 25 años. Su padre, Eddie "The Grip" Green, también era un famoso especialista. Todd siguió sus pasos y se ganó un nombre con actos que llevaban la seguridad al límite. Ese domingo, Todd intentaba una acrobacia en la que debía pasar en el aire desde lo alto de un biplano Stearman hasta un helicóptero que volaba encima. Solo 2 personas en el mundo lo habían logrado. El día anterior ya había hecho ese movimiento exacto sin problemas. Pero las condiciones eran distintas. Los vientos soplaban a unos 15 kilómetros por hora, lo que ya había complicado a otros. El presentador advirtió que la siguiente parte sería riesgosa. Cuando el biplano pasó bajo el helicóptero, Todd intentó agarrar el patín de aterrizaje. Lo probó 2 veces y se retiró ambas. En el tercer intento volvió a estirar la mano, pero algo salió mal, perdió el agarre y cayó. Todd se precipitó desde unos 60 metros de altura.
Todo fue tan rápido que muchos en el público no entendieron lo que habían visto. El fotógrafo Ed Goodfellow dijo que parecía que había caído un muñeco. En los shows aéreos a veces se usan figuras falsas para trucos, así que algunos pensaron que era parte del acto. El espectador Jeremy Mitchell dijo que no comprendió lo ocurrido hasta ver la ambulancia. Aun cuando dijeron que no era parte del show, no parecía real, contó. Arnold Cese, otro testigo, dijo que todo cambió cuando los equipos de emergencia corrieron a la pista. Ahí supimos que era real. Todd cayó a unos 500 metros del público. Los paramédicos lo alcanzaron rápido y lo llevaron al Mount Clemens Regional Medical Center. Pero las heridas eran graves y murió poco después de llegar. Muchos quedaron impactados. Christine Doran dijo que creyó que tenía que ser falso. No hubo ningún movimiento, contó. Le pregunté a mi novio si era parte del acto. Jennifer Bradley, que estaba con sus 2 hijos pequeños, dijo que rezaron juntos después de lo ocurrido. Todd era conocido no solo por su talento, sino por su amor a actuar. Su amigo y compañero, el acróbata Kyle Franklin, dijo que Todd no solo era hábil, también apasionado. Amaba estar frente a una multitud, contó. Estaba orgulloso del legado de su familia. Incluso la representante estadounidense Candice Miller, que lo había visto actuar el día anterior, quedó conmovida. Toma un momento entender lo que viste, dijo. Mucha gente vino solo a verlo a él. Algunos luego preguntaron por qué Todd no llevaba paracaídas, pero los expertos explicaron que desde solo 60 metros no habría habido tiempo para abrirlo y frenar la caída. Se inició una investigación de la base aérea de Selfridge, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Querían entender qué había fallado y cómo evitar algo similar en el futuro. Todd no fue el único artista perdido ese fin de semana. En Kansas City, el piloto Brian Jensen murió cuando su avión se estrelló durante una acrobacia. En el Reino Unido, el piloto de los Red Arrows, teniente John Egging, también perdió la vida tras un show aéreo. La comunidad acrobática es muy unida. Kyle Franklin dijo, cuando uno de nosotros muere, nos golpea a todos. Todd Green vivió en el aire, haciendo lo que muy pocos podían. Pero el 21 de agosto de 2011 algo salió mal, y perdió la vida haciendo lo que más amaba. Le sobreviven su esposa Dawn, su hijo Tyler y su hijastro Derrick. Era el 25 de abril de 2011 en el Kent County Showground en Detling, Inglaterra. Matthew Cranch, un acróbata de 24 años de Newquay, Cornwall, entró en un gran cañón montado en un camión. Era parte del Daredevil Stunt Show de Scott May. El acto, llamado El Hombre Bala, era una gran atracción. Matthew llevaba solo un mes en el equipo y lo había hecho 5 veces antes. Pero este sería su último show. Matthew era conocido por ser aventurero. Sus amigos lo describían como amable, divertido y lleno de energía. Había sido mecánico antes de cambiar de carrera para perseguir la adrenalina de los espectáculos en vivo. También disfrutaba hacer malabares, andar en monociclo y patinar. Ese día, la multitud observó mientras Matthew entraba en el cañón. Pirotecnia salió disparada de la boca del cañón. Un destello iluminó el aire, y Matthew salió volando de un cañón de 7,5 metros, alcanzando 12 metros de altura. Pero en segundos algo falló. La red de seguridad que debía atraparlo colapsó. Estaba asegurada con un mecanismo de liberación rápida que falló. Cuando el cañón disparó, el camión se sacudió y la vibración activó el pestillo defectuoso. No había nada que frenara su caída. En el aire, Matthew encogió el cuerpo preparándose para el impacto, pero en vez de caer sobre la red, golpeó fuerte contra el suelo. Paramédicos y un helicóptero médico llegaron rápido, pero las heridas eran demasiado graves. Fue llevado al hospital de Maidstone, donde murió. El video del acto se mostró en la investigación. Capturaba el momento exacto en que la red falló, apenas Matthew fue lanzado. Testigos dijeron que la caída fue tan rápida que muchos quedaron en shock. Al inicio parecía un terrible accidente, pero una investigación más profunda reveló graves fallas de seguridad. El ingeniero Alex Grimes revisó el sistema de la red. Descubrió que podía parecer cerrado cuando no lo estaba, y la acumulación de suciedad lo empeoraba. El pestillo hacía un clank seguro, como el de una puerta de auto, aunque no estuviera bien trabado. Grimes creyó que la vibración del disparo lo activó antes de tiempo. El mecanismo había sido usado unas 1000 veces sin fallar. Pero los peritos dijeron que no era necesario y que solo sumaba riesgo.
Estaba diseñado para activarse después del aterrizaje, no en el lanzamiento. Scott May, dueño de Stunts UK Limited, estaba allí el día del accidente. Había revisado el montaje con Matthew antes del show. Aún así, no se detectó la falla. Además, el personal no estaba bien entrenado ni había chequeo formal para confirmar el cierre del pestillo. Los fiscales dijeron que la empresa había ignorado advertencias. Hubo 2 incidentes previos sin cambios. En diciembre de 2012, la policía no presentó cargos, pero el caso pasó al Consejo Municipal de Maidstone. En la corte, Scott May admitió no haber garantizado la seguridad del equipo. Recibió una orden comunitaria de 12 meses y debió hacer 150 horas de trabajo no pago. Su empresa fue multada con 100.000 libras y May tuvo que pagar 80.000 en costas judiciales. Los padres y la hermana de Matthew estuvieron en la audiencia. Un comunicado los describió como dulce, divertido y cariñoso. Dijeron que la pérdida era irreparable. Tras el accidente se retiró el acto del hombre bala. El equipo pasó a shows más seguros como fuego y conducción extrema. May confesó que el hecho lo hizo dudar en continuar el negocio. Luego se reveló que la unidad nunca se limpiaba a fondo, solo se rociaba con agua a presión. Fotos mostraban grasa y suciedad acumuladas. Grimes dijo que ese mal mantenimiento probablemente causó la falla. El jurado coincidió. La muerte de Matthew fue un accidente provocado por la liberación temprana de la red. No fue intencional, pero sí prevenible. Una pieza defectuosa, un detalle pasado por alto y una vida joven perdida. Era el 19 de abril de 2017 en Niagara Falls, Nueva York. Una gran bola plástica inflable giraba en las aguas turbulentas al pie de Horseshoe Falls. Estaba vacía. El barco turístico Maid of the Mist la sacó, pero nadie sabía de dónde venía o quién había estado dentro. Pronto las autoridades la vincularon a un hombre desaparecido, Kirk Raymond Jones. 14 años antes, Kirk se hizo famoso por sobrevivir a una caída por Horseshoe Falls sin protección. De algún modo vivió. Ahora parecía que lo había intentado de nuevo, pero esta vez no sobrevivió. Kirk nació en 1962 o 63 en Canton, Michigan, hijo de Doris y Raymond Jones. Su padre tenía una exitosa fábrica de medidores para autos. Sus amigos lo describían como leal, servicial y nada temerario. Creció con comodidades, conducía un Cadillac, usaba camisas de seda y llevaba $100 en el bolsillo cuando sus amigos tenían 20. Pero esa vida se desvaneció. Ya adulto, Kirk saltó entre trabajos hasta entrar en la empresa de su padre. En 2003, la compañía cerró, dejándolo sin empleo ni rumbo. Por entonces, se obsesionó con Niagara Falls y con las historias de temerarios como Annie Taylor, que sobrevivió en 1901 en un barril de madera acolchado. Kirk empezó a creer que podía hacerlo sin equipo alguno. Estudió las cataratas, incluso lanzó poliestireno al agua para seguir su corriente. En octubre de 2003, con solo $300 enviados por sus padres, decidió intentarlo. El 20 de octubre dejó una nota en el auto de un amigo y entró al río a las 8 de la mañana. Flotando de espaldas, cayó por Horseshoe Falls, más de 49 metros abajo. Kirk cayó de pie. Fue arrastrado 12 a 15 metros bajo el agua, pero salió vivo. Llegó a unas rocas cercano, herido pero con vida. Expertos creyeron que una bolsa de aire creada por el agua al caer pudo salvarlo. La hazaña le dio fama mundial. Apareció en TV y firmó brevemente con un circo, pero la fama se apagó rápido. Fue multado con $2.260 y vetado del lado canadiense de Niagara Falls. El circo quebró y su plan de escribir memorias nunca ocurrió. Kirk volvió a Oregón con sus padres y cuidó a su padre tras un derrame. Él murió en 2007. Un año después, Kirk y su hermano Keith fueron arrestados por vender sustancias ilegales. Keith cumplió 2 semanas y Kirk recibió libertad condicional, pero luego pasó 5 meses preso por no cumplir con trabajos comunitarios. En 2011, él y Keith llevaron a su madre a Florida. La cuidaba de cerca, pero el dinero era escaso. En 2014 fue multado por hurto. Ese año Keith murió de un infarto, y su madre falleció en 2015. Solo, Kirk se casó con Holly Marion, pero el matrimonio terminó pronto. Para 2017 no tenía familia, empleo ni apoyo. Ese año planeó otro intento en Niagara. Compró una bola inflable de 3 metros por $800 e incluyó a su boa Misty.
Preparó un dron para grabar y mandó hacer camisetas con la frase: "Cree en lo imposible. Kirk Jones y Misty conquistan Niagara Falls, New York, 2017". El 19 de abril de 2017, Kirk llevó la bola, a Misty y el dron a las cataratas. El dron se estrelló, y turistas vieron la bola vacía atascada en las rocas. Su camioneta con la jaula de Misty apareció cerca. Misty no estaba. Durante semanas el destino de Kirk fue incierto. El 2 de junio, un navegante halló su cuerpo a 19 kilómetros río abajo, cerca del lago Ontario. Misty nunca fue encontrada. Las autoridades nunca supieron qué falló. Su cuerpo no fue reclamado y el cementerio Oakwood, donde descansan otros temerarios de Niagara, fue considerado para su entierro. En 2003, Kirk hizo lo imposible y vivió. En 2017 lo intentó de nuevo, y esta vez fue el final.